El primer libro de Samuel, una narrativa de liderazgo y fe. El primer libro de Samuel es una de las obras más ricas y complejas de la Biblia, llena de relatos históricos, políticos y espirituales que han influido profundamente en la tradición judeocristiana. Este libro describe el final del periodo de los jueces y el comienzo de la monarquía en Israel. Se centra en las vidas de Samuel, Saúl y David, tres figuras clave en la historia de Israel. Nacimiento y dedicatoria de Samuel. El voto de Ana. El relato comienza con la historia de Elcaná, un hombre de Ramá, y sus dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril, lo cual la llenaba de gran tristeza. Cada año, Elcaná y su familia subían a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Penina solía provocar a Ana debido a su esterilidad, causando que ella llorara y no comiera. Un día, en su angustia, Ana oró fervientemente al Señor en el templo, haciendo un voto: si Dios le concedía un hijo varón, ella lo dedicaría al servicio del Señor todos los días de su vida. El sacerdote Elí vio a Ana moviendo sus labios en oración y pensó que estaba ebria, pero Ana le explicó su situación y su oración. Elí la bendijo, deseando que Dios concediera su petición. Dios escuchó la oración de Ana, y ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Una vez destetado, Ana llevó a Samuel al templo y lo presentó a Elí, cumpliendo su voto de dedicar a su hijo al servicio de Dios. La juventud de Samuel y el juicio sobre la casa de Elí. La llamada de Samuel. Samuel creció sirviendo al Señor bajo la supervisión de Elí. En este tiempo, la palabra de Dios era rara y las visiones no eran frecuentes. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo, Dios lo llamó por su nombre. Pensando que era Elí, Samuel fue a él, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel y le instruyó cómo responder. La próxima vez que Dios lo llamó, Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios le reveló a Samuel que estaba a punto de juzgar a la casa de Elí debido a la maldad de sus hijos, quienes abusaban de su posición como sacerdotes, y porque Elí no los había corregido adecuadamente. La profecía contra Elí. Al día siguiente, Samuel temía contarle a Elí la visión, pero Elí insistió. Samuel le relató todo lo que Dios le había dicho. Elí aceptó el juicio de Dios con resignación. A partir de ese momento, Samuel fue reconocido como profeta del Señor en todo Israel, y Dios continuó revelándose a él. La batalla de Ebenezer y el arca de Dios. La derrota de Israel y la captura del arca. Los israelitas fueron a la guerra contra los filisteos, pero sufrieron una gran derrota. En un intento desesperado por asegurar la victoria, los israelitas trajeron el arca del pacto desde Silo, esperando que la presencia de Dios les diera el triunfo. Sin embargo, los filisteos derrotaron nuevamente a los israelitas, matando a los hijos de Elí, Ofni y Faíns, y capturaron el arca. El juicio sobre los filisteos. Cuando Elí escuchó las noticias de la derrota y la captura del arca, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. La esposa de Faíns, al enterarse de la muerte de su esposo y la captura del arca, dio a luz prematuramente y murió, pero no antes de nombrar a su hijo Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel. El arca causó grandes problemas a los filisteos. La llevaron a la ciudad de Asdod y la colocaron en el templo de Dagón, su dios. Al día siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída delante del arca. Volvieron a colocarla, pero al día siguiente encontraron la estatua nuevamente caída, con la cabeza y las manos cortadas. Además, Dios afligió a los filisteos con tumores, causando gran pánico. Decidieron devolver el arca a Israel, enviándola en un carro nuevo tirado por vacas. La restauración del arca y el liderazgo de Samuel. La victoria en Mizpa. El arca fue llevada a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, donde permaneció por 20 años. Durante este tiempo, Samuel exhortó a Israel a arrepentirse y a volverse al Señor con todo su corazón, desechando los dioses extranjeros. Los israelitas obedecieron y Samuel los reunió en Mizpa para orar y ayunar. Los filisteos aprovecharon la ocasión para atacar a Israel, pero Samuel clamó al Señor y ofreció un sacrificio. Dios respondió con un gran trueno que confundió a los filisteos, permitiendo que los israelitas los derrotaran. Samuel erigió una piedra conmemorativa, llamándola Ebenezer,
diciendo: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Samuel como juez de Israel. Samuel continuó siendo juez de Israel todos los días de su vida. Viajaba regularmente entre Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando al pueblo en esos lugares, y siempre regresaba a su casa en Ramá, donde construyó un altar al Señor. El clamor por un rey. El rechazo de Samuel. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos Joel y Abías como jueces sobre Israel, pero ellos no siguieron sus caminos. Los ancianos de Israel se reunieron y pidieron a Samuel que les diera un rey para juzgarlos como todas las naciones. Samuel se disgustó por la petición y oró al Señor, quien le dijo que no lo habían rechazado a él, sino a Dios como su rey. Advertencia de Samuel. Dios instruyó a Samuel para que advirtiera al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Samuel les explicó que el rey tomaría a sus hijos para servir en sus ejércitos, a sus hijas para trabajar en sus cocinas y a sus mejores campos y viñas para sus siervos. A pesar de la advertencia, el pueblo insistió en tener un rey. Dios ordenó a Samuel que les concediera su petición. Saúl, el primer rey de Israel. La elección de Saúl. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Era alto y apuesto, destacando entre los israelitas. Dios usó una serie de eventos providenciales para llevar a Saúl a Samuel. Mientras buscaba las asnas perdidas de su padre, Saúl se encontró con Samuel, quien lo ungió como príncipe sobre Israel y le dio señales específicas para confirmar su elección. La unción de Saúl. Samuel convocó al pueblo en Mizpa y, mediante un proceso de selección, Saúl fue elegido públicamente como rey. Aunque algunos israelitas dudaron de su capacidad, Saúl pronto demostró su liderazgo. Las primeras victorias de Saúl. La batalla contra los amonitas. La ciudad de Yabes de Galaad fue sitiada por Naas, rey de los amonitas. Los habitantes de Yabes pidieron un tratado de paz, pero Naas exigió que cada hombre de Yabes se sacara el ojo derecho. En su desesperación, enviaron mensajeros por toda Israel. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él y convocó a Israel para ir al rescate. Saúl organizó un ejército y atacó a los amonitas, derrotándolos completamente. Esta victoria consolidó su posición como rey y fue aclamado por todo el pueblo en Gilgal, donde renovaron el reino y ofrecieron sacrificios de paz. El reinado de Saúl y sus primeros errores. La impaciencia de Saúl. Saúl reunió a un ejército para luchar contra los filisteos, pero sus tropas comenzaron a desertar debido al miedo y la impaciencia. Samuel había instruido a Saúl que esperara 7 días para que él viniera y ofreciera sacrificios. Sin embargo, cuando Samuel se retrasó, Saúl tomó el asunto en sus propias manos y ofreció los sacrificios él mismo. Cuando Samuel llegó, reprendió a Saúl por no obedecer las instrucciones del Señor. Samuel le dijo que su reino no perduraría y que Dios había buscado a un hombre conforme a su corazón para ser líder de su pueblo. La desobediencia de Saúl en Amalec. Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, incluyendo hombres, mujeres, niños, ganado y todo lo que poseían. Sin embargo, Saúl y sus hombres perdonaron a Agag, rey de Amalec, y a lo mejor del ganado y de lo que era bueno. Cuando Samuel confrontó a Saúl, éste intentó justificar sus acciones diciendo que habían guardado lo mejor del ganado para sacrificarlo al Señor. Samuel le respondió: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debido a esta desobediencia, Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había rechazado como rey. Samuel ejecutó a Agag y se apartó de Saúl, lamentando que Dios lo hubiera hecho rey de Israel. La unción de David y el conflicto con Saúl. La elección de David. Dios envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey. Isaí presentó a sus hijos uno por uno, pero Dios rechazó a cada uno de ellos. Finalmente, Isaí llamó a su hijo menor, David, quien estaba cuidando las ovejas. Dios le dijo a Samuel que David era el elegido, y Samuel lo ungió en presencia de sus hermanos. Desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. David y Goliat. El conflicto entre Israel y los filisteos continuó.
Los ejércitos se enfrentaron en el valle. El primer libro de Samuel presenta una narrativa rica en personajes y eventos que ilustran la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. A través de las vidas de Samuel, Saúl y David, vemos temas de liderazgo, obediencia, fe y la soberanía de Dios. Samuel, como profeta y juez, juega un papel crucial en este periodo de cambio, mientras que Saúl y David representan los contrastes en el liderazgo, uno marcado por la desobediencia y el otro por la fe y la fidelidad a Dios. La historia de Saúl es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia, mientras que la de David prefigura la promesa de un reino eterno a través de la línea de David, culminando en Jesucristo. A través de estos relatos, el primer libro de Samuel nos llama a confiar en la providencia divina y a seguir fielmente la voluntad de Dios. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.